Viene la liberación del ciudadano venezolano Omar Ferrer, investigado por el homicidio del comerciante Felipe Reyes Osa, apodado el Rey de Meiza, ha generado diversas interrogantes. ¿Qué falló? ¿Cómo ocurrió esta liberación? Para profundizar sobre este tema estamos con el senador del ADC, Iván Flores. Senador, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bien, primero quisiéramos preguntarle cuál es su apreciación de lo que acaba de ocurrir. Muchos hablan de una cadena de errores. Ahora la Fiscalía también abre una investigación por fraude informático. Algunos también parlamentarios, candidatos, hablaron de posible corrupción. Buen día, Pamela. Bueno, cualquiera de las alternativas son todas muy malas. Todas hablan de un sistema debilitado, de un sistema que en algunos casos claramente ha sido penetrado por las organizaciones criminales. No olvidemos que fueron sorprendidos en un lapso de 2 meses carabineros haciendo contrabando, un retén completo desmantelado, producto de esta red que tenían, o de militares traficando casi 200 kilos de coca, o los 4 funcionarios de la FACH en varios vuelos, no se sabe exactamente cuántos, se dicen que a lo menos 3 y nada menos que con ketamina, una de las drogas más peligrosas junto con el fentanilo, que hoy día está invadiendo a nuestro país. Son miles de millones de pesos los que han ingresado al mercado ilícito de las drogas. Y ahora, con este caso, que es un numerito que va a quedar registrado en la historia de... A ver, habrá que determinar si hay negligencia, si hay dolo, si fue sencillamente horror o tontería, lo que fuere, pero lo que aparece hasta el momento es como increíble, porque en ninguna parte se rectifica una letra del Ferrer, ¿no?, que faltaba la E, y para poder rectificar la letra se anula la máxima cautelar, que es la prisión preventiva. Eso no se ha visto en ninguna parte. O sea, la tontería al grado máximo o la negligencia supina, o sencillamente que aquí empiezan a haber otras sospechas que también pueden ser de intervención de otros intereses. Porque primero, para poder corregir la letra, se anula y se decreta la libertad. Y eso se hace automático. Y el tipo se fuma. O sea, todo ahí fue extremadamente expedito. Y en un lapso de un par de minutos, cuando se deja en libertad, Ferrer desaparece. Y desapareció. Sin embargo, para que pueda haber una rectificatoria formal, no es sino hasta el día siguiente que nuevamente se rectifica el documento. Entonces, esto, si no es sospechoso, dígame usted lo que es. Cuando ya sabemos, y lo hemos venido advirtiendo por tal vez casi 2 años, Pamela, desde la Comisión de Seguridad. Cuidado con lo que nos está pasando, porque si no queremos entender o aprender de nuestros propios errores y de nuestras propias debilidades, miremos el vecindario. Ecuador explotó por las cárceles, por el hacinamiento que había, por la falta de control, por el control de los funcionarios que deberían cuidar el sistema carcelario, por la penetración en las policías, en fin. Y era el segundo país más seguro de América. Chile era el primero. Y hoy día nosotros tenemos sistemas sobrecalentados, el persecutor sobrepasado, los tribunales lo mismo. ¿Qué decir del sistema carcelario, donde excepto la de la región de Los Ríos, la cárcel de Valdivia, todas las demás están saturadas? Senador. Bueno, y con las dificultades que tenemos en la policía. Entonces esto hoy día a mí me genera mucha sospecha. Son demasiados y demasiados tontos los errores. Claro, bueno, a propósito de lo que usted dice, el fiscal Occidente, el fiscal Pastén, dice que él no descarta ninguna hipótesis y por eso se ha abierto esta investigación. Se retiraron computadoras del octavo juzgado, de la jueza, teléfono funcionario y también, bueno, lo que ocurrió en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que es la que hace la comunicación entre el Poder Judicial precisamente y Gendarmería. Ahora hay versiones que son contrapuestas. Cuando la jueza dice... yo entregué los documentos de forma física ese mismo día con estos horarios que son de solo minutos de diferencia, es decir, que el documento con el error se rectifica donde dice la libertad y después está el otro que declara la prisión preventiva y por eso se interna también a este imputado. Pero también está, y lo dice la presidenta de la Corte Suprema,
estos correos que le llegan al otro día. Según, por supuesto, la nota de 24 horas central que realizó nuestra compañera Natalie Catalán, dice que acá hubo un error al momento de leer estos correos porque no hubo una revisión meticulosa de los folios de cada uno de los documentos. Es decir, que acá lo que habría hecho Gendarmería es que no revisó que efectivamente el último correo, la verdad es que correspondía a algo antiguo y que ahí habría existido el error. Por eso yo le pregunto acá, cuando dicen que se existen una cadena de errores, pero usted señala efectivamente la posibilidad, por supuesto, que acá haya habido otros motivos. ¿Sabes lo que pasa, Pamela? El señor que estaba siendo sometido a la prisión preventiva no era un señor que le robó el celular o de alguien que le dio un puñetazo a otro. No, no, no. Estamos hablando de un sicario, de un asesino a sueldo o de alguien que es contratado para matar y que de hecho las imágenes señalan que mata. Hay evidencia. No era alguien que podía ser sospechoso. Era de todas maneras un peligro para la ciudadanía. Era un extranjero que no estaba registrado, había entrado por paso irregular, era parte de una red de sicarios. Y cuando estamos tratando con el crimen organizado enfrente y sabemos lo que nos está pasando y cómo nos invaden en todo el país con el narcotráfico, con la trata de personas, con el lavado de dinero, con el contrabando de armas, con el contrabando de todo tipo de cosas y el control que empiezan a tomar del territorio y la velocidad con que trabajan, evidentemente la jueza y el propio Gendarmería sabían que tenían enfrente a un asesino que trabaja para el crimen organizado y ligado al Tren de Aragua. Entonces, esa diligencia, esa tontería de que por una letra equivocada en el apellido van a echar para atrás y van a decretar la libertad, lo sueltan, el tipo arranca rápidamente y al día siguiente se rectifica. O sea, es que no se dan cuenta de lo que tenemos enfrente, no se dan cuenta que Chile tiene organizaciones criminales trabajando y avanzando en nuestro país. Eso es lo grave. Si no era un señor que tuvo una riña callejera y bueno, ya mira, ya lo encontraremos. Esto es parte de una red. Son equipos tremendamente sofisticados. O sea, aquí hay dinero de por medio, Senador. aquí hay organizaciones criminales altamente sofisticadas y resulta que están actuando como amateurs o están metidos en el negocio. Eso lo dirá la justicia. Ahora, yo espero que ahora sí se hagan bien las cosas, pues. Sí, bueno, a propósito, ayer hubo una reunión de urgencia, podríamos decir, entre el ministro de Justicia, el fiscal nacional y también la presidenta subrogante de la Corte Suprema, y ahí dicen que se establece una mesa técnica también para, desde ahora en adelante, hacer una identificación, quizás un mayor chequeo, marcar, podríamos decir, a todos estos imputados que son de delitos de alta connotación pública, como es el caso del sicariato. Ahí podría haber quizás una solución de aquí en adelante. Sí, pero mire, en los debates que hemos tenido para más de 60 y tantas leyes que tramitamos el año pasado dentro de los dos fast track, parte de las discusiones era este cambio de paradigma que empieza a ocurrir en nuestro país producto de la irrupción violentísima y muy rápida del crimen organizado en Chile. No estábamos acostumbrados, las instituciones no estaban preparadas. Y empezamos a conversarlo con las instituciones del Estado, no solamente con el gobierno, sino que también otras autónomas, como el Ministerio Público, y lo empezamos a conversar en general. ¿Cómo nos preparamos rápidamente para poder contener lo que sabíamos que se nos venía encima y que además la ola migratoria aún no termina? La gente sigue pasando por los 800 kilómetros que tenemos de frontera con Bolivia, principalmente, más que con Perú. Entonces, mientras tanto eso ocurría, parte de los debates fue, cuidado que aquí estamos tratando no con niños de pecho, aquí hay organizaciones criminales, estas son empresas que funcionan con tecnología, con muchos recursos, sin burocracia, tienen la plata en el bolsillo y con equipos especializados. La conexión que hay entre las organizaciones criminales que operan en Chile, todos estos carteles, que los gallegos, que el Tren de Aragua, que el no sé qué, que no sé cuánto, están ligados con mafias. Y las mafias no es la bandita a la esquina. Las mafias son organizaciones criminales que hoy día, no solamente en Latinoamérica, ojo, o en América, que es el continente más peligroso del mundo. Lo digo porque yo presido
la organización que concentra a los 35 parlamentos de América y estamos tremendamente preocupados de ser el continente más peligroso del mundo. Triplicamos los datos de delitos violentos de lo que ocurre en Europa y somos 10 veces más peligrosos que el resto del planeta. Senadora, a En estas propósito... condiciones, no entender lo que nos pasa, no prepararnos institucionalmente y no preparar, por ejemplo, a los jueces de garantía. Miren lo que pasó en Los Vilos. Ese fue otro ridículo de categoría mundial que pensamos que, producto de ese ridículo, todos los demás debían aprender y no cometer error. No se presentó el fiscal regional, llegó un fiscal novato, recién ingresado, y recordemos que en el Ministerio Público no hay una academia para formar fiscales. Se contrata un abogado, al día siguiente es persecutor. Y en el caso de la jueza de Los Vilos, que libera, producto de la mala calidad del trabajo del fiscal, libera a un grupo de gente que había sido sorprendido no solamente con drogas, sino que además con armas. Después tuvieron que recular y salir a buscar a los tipos. Por suerte, uno se entregó y los otros dos creo que lo encontraron después. Pero ese tipo de errores que ocurrió hace 2 años, pensamos que nunca más iba a ocurrir. Y lo que está pasando aquí significa que la Defensoría no está entendiendo de cómo tratar a este tipo de criminales. No es la bandita a la esquina. Vuelvo a repetir. Discúlpame, Pamela, quería cerrar la idea nada más. Sí, es que también a propósito de lo que usted dice, incluso ayer el fiscal occidente hizo hincapié en eso, en el sistema es muy vulnerable y hay que recordar que también hay iniciativas que lo que han buscado es fortalecer el Ministerio Público. Por lo tanto, a propósito que también usted estuvo en la Comisión de Seguridad, que hay una serie de iniciativas, hablaba del fast track respecto de seguridad, ¿cómo se puede fortalecer considerando los recursos disponibles que también existen? Mire, lo primero que hay que hacer es tener el convencimiento de que aquí tenemos 2 tipos de delitos. Los delitos tradicionales, que es el cartereo, que es ladronzuelo, en fin, roba cosas menores, a lo que significan las organizaciones criminales. Y ahí tenemos que tener la voluntad, empezando por el Ministerio de Hacienda. Ojo, Ministerio de Hacienda, y lo vuelvo a repetir y lo voy a decir por 3.ª vez. Ojo, oído, pestaña y no sé qué, Ministerio de Hacienda. Coloque los recursos para que tengamos la tecnología y el fortalecimiento institucional que las instituciones están diciendo, están acusando. No somos capaces. El Ministerio Público está sobrepasado, no alcanzan los fiscales. Hemos aprobado un par de proyectos que fortalecen en general el Ministerio Público. Se está trabajando con la Fiscalía Supraterritorial para que haya fiscales que sobrepasen los límites de la autonomía, en algunos casos bastante ridícula, de los propios fiscales regionales porque son autónomos de respecto de su propio fiscal nacional. Entonces estamos trabajando otros esquemas. Pero para eso hay que colocarle plata. Lo mismo a las policías. Seguimos teniendo déficit en equipamiento, seguimos teniendo déficit en una serie de requerimientos que las policías están planteando. Ha habido avance. En el caso de las policías, sí. Y en el caso de inteligencia, ¿qué pasa con el refuerzo que el año pasado aprobamos de la Agencia Nacional de Inteligencia? Iban a ser, y quedó en la ley de presupuesto, 30 funcionarios más para poder tener un equipito, pues ni siquiera un equipo. O sea, República Dominicana tiene casi 500 funcionarios de inteligencia y nosotros tenemos 143. Bueno, ¿cómo es la cosa entonces? Entonces, primero los recursos y segundo, cada uno de los funcionarios públicos que tienen que ver con la persecución del delito o la administración de justicia tiene que entender que el Chile de hoy no es el Chile de hace un par de años atrás, mucho menos el de décadas atrás. Hoy día el Chile de hoy es muy peligroso y ha sido objeto del interés del crimen organizado y se están instalando con toda facilidad. Sí, mire, quería llevar esto también a la arista política que se ha levantado en las últimas horas y tiene que ver con varias iniciativas y llamados, algunos hechos por los candidatos presidenciales. Por ejemplo, Evelyn Matei mencionaba que es necesario ya convocar al COSENA, al Consejo de Seguridad Nacional. La candidata Yanet Jara hablaba de la importancia de que hay un debate también respecto de eso, levantar el secreto bancario. Otros hablan también de una acusación constitucional, lo plantean todavía, contra el ministro de Justicia, ser la cabeza de Gendarmería, más comisiones investigadoras, sesiones especiales, etcétera. ¿Cuáles son, cree usted, los caminos que hay? ¿Qué pasa con cada una de estas peticiones, iniciativas que surgen, luego de lo ocurrido?
Ay, Dios, Pamela, mire, si quieren convoquen al COSENA, si no hay ningún problema, siempre es bueno juntarse a conversar entre el presidente de la República, los tres poderes del Estado, las comandancias en jefe de las Fuerzas Armadas y las policías, sí, la Contraloría General de la República, sí, ese es el COSENA. Pero el COSENA constitucionalmente tiene una tarea súper específica y está dicho por qué razones se convoca. Y esta no es una razón para convocar al COSENA. Pero si la candidata Matei dice, ¿sería bueno convocar al COSENA? Sí, siempre es bueno juntarse, la jefatura de los tres poderes y conversar. Sí, está bien. Pero otra cosa es convocar institucionalmente al COSENA porque la Constitución establece claramente por qué. Y esta no es una causal. Primera cosa. Lo segundo es de esto de relativizar lo que nos pasa. La verdad es que, a ver, podrán acusarse al ministro esto, a la ministra. Pueden hacerlo. Es una atribución que tiene la Cámara de Diputados para iniciar una acusación constitucional. Pero eso resuelve el problema que tenemos. Y el problema que tenemos es del autoconvencimiento como Estado de que tenemos un problema enfrente que no estamos sabiendo tratarlo de la manera que corresponde. Y eso significa darle prioridad. Hay dos prioridades, yo diría tres prioridades en Chile que no son eludibles. La primera es seguridad. Es lo que la gente siente, la pérdida de las libertades de las personas, de no poder salir a visitar a los amigos, ir a ver a la mamá que hace rato que no se ve porque no se atreven a dejar la casa sola, o el temor que tienen las familias de que el niño o la niña viene tarde, sobre todo en invierno, oscuro en la noche, para llegar a la casa, o que el papá o la mamá vienen tarde y que pueden ser asaltados, golpeados, o qué sé yo, o lo que fuere. Esa es la primera prioridad. Entonces coloquemos los pocos recursos que hoy día nos van quedando disponibles en seguridad. Lo segundo es salud. Y ahí estamos trabajando súper duro. Yo ahora presido la Comisión de Salud y estamos tratando de ver cómo modernizamos los sistemas de los servicios de salud. ¿Y Y la lo tercera? tercero es reactivación económica, pues. Porque hoy día no hay ningún cambio, pese a que de repente uno se alegra que el IMASEC subió un poquitito. ¡Wow! Fiesta nacional. Subió 2 décimas el IMASEC. Como si eso resolviera el problema cuando sabemos que tenemos una imagen proyectada a 10 años de estancamiento económico. La economía no va a despegar de aquí a los próximos 10 años, porque el PIB tendencial así lo indica, si no generamos confianza al mundo que invierte. Hoy día, por inseguridad y por incertidumbre, y está escrito, hay documentos que lo muestran, si es cosa de ponerse a leer nomás y a estudiar, y además conversar con los gremios empresariales, a lo menos el 26% de los empresarios que están en condiciones de invertir no lo hacen en Chile porque Chile no es ya el país seguro que era. Por incertezas, por incertidumbres o por inseguridad. Si no hay inversión y no hay actividad económica, el empleo decae. Si el empleo decae, el poder adquisitivo decae. Y el IPC de los pobres y el IPC de los viejos va a ser mucho más alto que el IPC de la gente que logra mantener su pega. Dígame si esto no es de la lógica más simple, más elemental. Y eso tienen que entenderlo el gobierno y los gremios, ¿no? Si hay que apretarse el cinturón en algunas materias, habrá que hacerlo. Pero esas son, a mi manera de ver, las tres prioridades. Entonces, los candidatos presidenciales que no se pierdan, que revisen un poquito más, que estudien un poquito más el alcance institucional y concéntrense. Y ojalá que se pongan de acuerdo. Me da lo mismo si es uno o el otro, pero pónganse de acuerdo para entregarle a Chile una propuesta que nos permita salir del hoyo al cual estamos entrando. Bien, última pregunta, senador, La que quiera, Pamela, la que quiera. solo para cerrar, porque a mí se nos está acabando el tiempo. Hay una denuncia que hace la diputada Musante respecto de que ella presentó una denuncia, llegó una amenaza, el caso lo vio el octavo juzgado de garantía, el mismo de la jueza, y que esta persona quedó en libertad. ¿Cuán grave es lo que acusa la diputada Musante? Bueno, usted lo ha dicho, pues. Tenemos un tribunal que parece que está en otro planeta y en otro sistema. Yo creo que esta jueza, con las explicaciones que sigue dando, va a pasar a la historia como la incapacidad personificada. Y el octavo juzgado de garantía, yo creo que va a ser el reino de todos aquellos que, debiendo tener una respuesta judicial como corresponde a la norma, ahí entra y sale rapidito, entra y sale en libertad. O sea, ¿qué quiere que le diga? Si la Corte Suprema
no interviene ese tribunal y revisa sus procedimientos, la verdad es que ese puede ser un buen ejemplo para otros. Ya hemos tenido corrupciones fiscales. No son uno o dos fiscales los que han estado envueltos en los mismos líos o parecidos de lo que hoy día estamos viendo con las policías y Fuerzas Armadas en materia de corrupción, ¿no? Recordemos eso. O sea, hoy día la corrupción está invadiendo a los tres poderes del Estado y también los malos procedimientos, porque recordemos que con las famosas licencias médicas, que significan pero una cantidad de plata increíble, cuando uno empieza a revisar las cifras y a meterse en ello, y hemos estado trabajando en ello, de verdad, que si estos mega fraudes generalizados que van desde ministros de corte hasta cualquier funcionario público o los 2.800.000 de trabajadores del mundo privado, ya tendríamos resuelto, tal vez con un buen gobierno, los problemas de salud, los problemas de educación, los problemas de seguridad, los problemas de reactivación. Pero la plata se la han quedado a través de este pago de subsidios que deberían estar destinados a recuperar la salud. Entonces, miren, algo tenemos que hacer en este país y yo espero que el próximo gobierno, el que corresponda hacer, de verdad tome estos temas. Y entonces empecemos todos a transitar por el camino derechito, por el camino recto de la vida, ¿no? Y no engañemos al Estado, no sobrepasemos la norma con delitos graves como lo que usted está diciendo o como el que acaba de pasar en el octavo juzgado de garantía o con delitos que en la suma son mucho más graves pero que en la individualidad son menores, como es el de vulnerar el sistema y cometer una falta o un delito falsificando una licencia médica o falsificando una enfermedad, que me den licencia, el Estado me paga el subsidio y me voy de vacaciones o me quedo en la casa. ¿Cómo es la cosa? Y esto lo están haciendo los tres poderes del Estado. Aquí todos debemos ponernos colorados, porque en cada uno de los servicios hay algún fresco o alguna fresca que ha usado el sistema para descansar. Bueno, sí, son varias las aristas en varias situaciones que se han dado en el último tiempo. Senador Iván Flores, senador de la ADC, muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Encantado, Pamela. Gracias a usted por la paciencia de escucharme. No, por supuesto, es un tema que se puede analizar largamente y son diferentes también los puntos que existen. Así que aquí no es paciencia, hay que analizar estos temas. Que esté muy bien. Tenga usted un buen día, sí.